Bienvenidos a Palic Podcast, un espacio para el intercambio de ideas y reflexión sobre el bienestar y el cuidado de tu salud integral, con Eduardo Arriaga y José Gabriel Luque del equipo regional de Pan American Life. Esto es Palic Podcast. Muy buen día y bienvenidos a la primera emisión de Palic Podcast, un espacio para compartir buenas prácticas de bienestar y cuidado integral con nuestras audiencias de América Latina. En este episodio hablaremos con el Dr. José Gabriel Luque, director médico internacional de Pan American Life Insurance Group, sobre cómo mantener un equilibrio integral en esta época de cuarentena. El Dr. Luque es médico cirujano oncólogo. Tiene 40 años de experiencia médica y 30 en la parte administrativa y gestión hospitalaria. Cuando uno conoce a José Gabriel, uno no solo percibe conocimiento, pero también sabiduría. Un asiduo impulsor del bienestar, por eso había que comenzar esta primera edición de Palic Podcast con una figura representativa del bienestar y del cuidado integral. Así es que tomemos un suspiro grande. Ok, hablemos de COVID-19, el famoso virus que vino a redefinir la relación con nuestro día a día. Cada quien tiene su historia y sin duda la recordará a su manera. José Gabriel, bienvenido. Gracias por tu tiempo. Bienvenido a esta primera emisión de Palic Podcast. Muchas gracias Eduardo por esta cordial invitación y creo que es un momento muy propicio para tocar otros temas diferentes a los que vemos diariamente, a lo que vemos en forma cotidiana y que hacen que nuestro bienestar se vea perturbado permanentemente. Así mismo. José Gabriel, yo creo que hay que comenzar con la pregunta obligatoria. ¿Cómo comienza este virus? ¿Cómo se da esta situación en la que estamos hoy en día? Bueno, esa es una pregunta que cuando todo el mundo la escuche automáticamente van a responderla porque pocas veces algo ha tenido en la historia una campaña de marketing tan potente y efectiva y contundente como es el COVID. Todos, ya puedes preguntarle a los muchachos, a los niños, todos saben dónde se originó, qué lo produce, a quiénes ataca con más violencia, cuáles son los países más afectados. Es decir, permanentemente hay una cantidad de información que se ve a través de toda clase de medios y las cifras son cifras que aterran, ¿no? Son cifras de enfermedad, son cifras de muerte que hacen que creen un ambiente poco propicio para estar conforme en el día y menos cuando tenemos que estar encerrados en la parte de cuarentena. Si tenemos una campaña de medios llena de información cargada de miedo, porque eso es lo que pasa cuando me están mostrando que las cifras aumentan y que los muertos aumentaron, esta cantidad de información genera en todos nosotros un estado de alerta permanente, un estado de estrés permanente. Desde que vamos a dormir hasta que nos levantamos, hay algo que nos está tocando. ¿Por qué? Porque sabemos que probablemente no nos ha tocado todavía y espero que a ninguno de nosotros nos toque, pero cuando tocan a un solo familiar o lo que está pasando, es una catástrofe, es un desastre, porque es como si este tipo de enfermedad pudiera hacer cualquier cosa. Y lo ha hecho más que todo con los ancianos, pero también con los pacientes adultos y algunos jóvenes. Entonces, crea esa angustia, ese estrés. Peor todavía, resulta que a esta campaña de miedo, de cifras, de todo lo que estoy comentando, le sumamos además las campañas de desinformación. Nos llenamos y transmitimos toda clase de documentos, de videos, todo el aspecto más desastroso que se produce en las capitales que han tenido estos desastres. Y peor todavía cuando son videos que no corresponden a la realidad, que corresponden a otra cosa, a otras ciudades, a otros momentos. Estas campañas de desinformación llegan justamente para aumentar todo este conjunto de ambiente que nos da la posibilidad de mantenernos en ese estrés tan increíble. Entiendo. José Gabriel, ¿podemos, desde tu punto de vista, pensar en una generalización de cómo las personas estamos lidiando con este virus, cómo estamos lidiando con el estrés de estar en casa, de estar fuera de la rutina, estar con niños, los que son padres o los que son solteros, que no pueden ver a sus novias, novios? ¿Cómo tú crees que estamos lidiando con este virus y con esta cuarentena? Mira, estamos en un momento
diferentes niveles de complejidad para los países. En general, no podemos asimilar un país a otro, puede que sean más o menos parecidos. Cuando entendemos que cada país tiene su idiosincrasia, también entendemos que detrás de eso está la vivencia de cada uno. Nosotros en algún momento vamos a tener que estar expuestos al virus, y esto es una recomendación que voy a dar de una vez. La cuarentena, cuando termine la cuarentena, de hecho, la recomendación máxima es mantenernos protegidos permanentemente hasta que haya una vacuna. Porque de alguna manera el virus sigue circulando y con los niveles que tenemos actualmente, pues las cargas virales son importantes. Así que tendremos que salir con mascarilla o barbijo, que dicen, tendremos que salir con distancia social, el saludo de mano y todo lo que sabemos, pues vamos a tener un cambio muy, muy interesante de hábitos que antes teníamos, y probablemente nos vamos a parecer un poquito más a el modelo oriental, donde el saludo es a distancia, el saludo es una reverencia, donde hay cierta cantidad de situaciones como dejar los zapatos fuera de la casa, no sé, siento que las epidemias nos han venido sucediendo. Hay algunas sociedades o algunas culturas que las han aprendido más que otras. Probablemente la cultura oriental las ha sufrido mucho más. Por eso su cambio en su fórmula cultural, en su fórmula de sociedad. Entonces, tú me haces una pregunta importante, y es, ¿cómo estamos lidiando? Justamente estamos en una situación que no habíamos tenido. Creo que para todos nosotros, porque no recuerdo a nadie, a menos que tenga 100 años, porque hace 100 años estaba la peste, la gripe española. Justamente no hay una persona que nos pueda decir que vivió su cuarentena total y que estuvo durante 3 o 4 meses metido en su casa o saliendo con ciertos permisos. Esto hace que creemos un hábito de vida diferente y nos enfrente específicamente a nosotros mismos. Pocas veces en la vida hemos tenido el suficiente tiempo para estar en un solo sitio, y en ese sitio tener que desarrollarnos tal como estamos haciendo de teletrabajo para los que pueden hacer teletrabajo, y para los que necesitaban salir a ganarse el sustento diario, ver cómo hacen para que puedan tener el suficiente dinero y pasar el mes, que es un desastre. La parte de las fases de la epidemia, desde el punto de vista médico, están bien descritas y dependen del número de contaminados, depende del número de pacientes, depende del número de recuperados. Pero hay otras fases. Una fase de esas es la fase económica. Entre más tiempo estemos guardados, más profunda es la fase económica, más profunda es la fase de desequilibrio económico. Entonces, todo esto juega además con las fases que se tienen en la parte emocional. Y es muy simpático encontrar que lo vivimos todos los días, pero esta vez fue patente, fue evidente. Cuando te enfrentas a una situación y esta situación tiene un carácter tan poderoso como lo que estamos viviendo, las personas comienzan con algo que se llama negación. Negación. No, eso no está pasando. Tranquilos, no pasa nada. Eso es una simple gripa. Eso va a pasar en 2 minutos. No se preocupen, estamos preparados todos para que esto pase. Nadie le va a pasar nada. Nos lleva a pensar que todo esto tiene una fórmula final, que es la aceptación. O sea, luego pasamos por ira, después de que ya lo hemos negado, entonces entramos en ira porque entendemos que sí es cierto, que nos está pegando. Entro en ira, alguien tiene la culpa, y estamos saliendo de la fórmula emocional para entender qué está pasando. Y entonces paso de la negación, paso de la ira, paso a la negociación. Cuando estoy en mi casa y cuando yo pensaba que no era nada y cuando se infecta, ya comienzo a negociar. Y la negociación es, Diosito, si a mí no me pasa nada ni a mi familia, yo te prometo que voy a ser más bueno, yo te prometo, ahí estamos negociando. Sí. Para entender que al final vamos a terminar aceptando lo que está pasando y sacando lo mejor de nosotros en ese nivel. Y eso, José Gabriel, es lo que me lleva a la pregunta final de este episodio. En tus palabras, ¿cuál tú crees que sea la más grande lección, si tienes que nombrar una, de esta cuarentena? Mira,
esa pregunta voy a poder responderte así, esa pregunta es muy personal, y me refiero a personal con que las lecciones aprendidas dependen de la forma de encarar la situación. ¿Por qué? Porque si tú encaras la situación desde un punto de vista negativo, de depresión, de violencia, no por nada están saliendo todos los días y de hecho en China también salieron los artículos en donde la cuarentena creó un ambiente intrafamiliar tan duro y tan pesado que se dispararon los divorcios. Se crea un ambiente que depende de nosotros. Depende de transformar este momento en momento positivo, en momento de introspección, en momento de limpieza general de la casa, limpieza de orden, botar las cosas que no sirven, que no estoy usando, mirar hacia adentro y también revisar cuáles son esas cosas que están mal conmigo, cuáles son esos hábitos que todavía mantengo, que son hábitos que no corresponden y que me hacen daño, cómo puedo cambiarlo por hábitos positivos. Esa es la lección. La lección es cómo vamos nosotros a entender, porque es la primera vez en la vida que estamos entendiendo el valor real de lo que es el tiempo y del movimiento. Tenemos el tiempo, no tenemos el movimiento, pero el tiempo que tenemos debemos aprovecharlo específicamente para sacar lo mejor de nosotros. Así mismo. Palabras de sabiduría, lo decíamos al inicio, José Gabriel. Y también creo que esa esencia de las cosas, volver a lo básico, ¿no? El apreciar las cosas por lo que son, por su uso, por la utilidad que nos brindan en el día a día. Así es que, José Gabriel, gracias por darnos esta perspectiva muy general del momento en el que vivimos. Yo creo que nos quedamos con ganas de más, así es que vamos a invitarte a una segunda edición para hablar esta vez de cómo sería ese regreso a la normalidad, entrecomillada, y qué medidas deberíamos de tomar. Así es que gracias, José Gabriel. Nuevamente les invitamos a que sigan en sintonía con este podcast llamado PALIC Podcast. Muchas gracias, Eduardo, otra vez por esta invitación. Con gusto estaremos presentes cuando sea el momento. Gracias. Gracias, nos escuchamos en la próxima. Esta fue una emisión más de PALIC Podcast y recuerden seguirnos en Twitter, Facebook y LinkedIn. ¡Hasta la próxima!